La EBC o accidente cerebrovascular según la OMS. Los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que fluya la sangre hacia el corazón o al cerebro. Las causas más importantes de cardiopatía y accidentes cerebrovasculares son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. El síntoma más común del accidente cerebrovascular es la pérdida súbita, generalmente unilateral, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. Otros síntomas que consisten en ella es la aparición súbita, generalmente unilateral, de entumecimiento en la cara, piernas o brazos, confusión, dificultad para hablar o comprender lo que se dice, problemas visuales en uno o en ambos ojos, dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación, dolor de cabeza intenso, de causa desconocida y debilidad o pérdida de conciencia. Diferencias entre accidente cerebrovascular y accidente isquémico transitorio. El accidente cerebrovascular se produce cuando el flujo sanguíneo se detiene repentinamente en una parte del cerebro. Puede ocurrir debido a un bloqueo en un vaso sanguíneo, ataque isquémico, o debido a que un vaso sanguíneo se rompe, ataque hemorrágico, debido a que las células del cerebro necesitan oxígeno y a que en la sangre se transportan nutrientes. Las células del cerebro comienzan a morirse en cuestión de minutos. Un accidente isquémico transitorio ocurre al bloquearse temporalmente un vaso sanguíneo que lleva la sangre al cerebro. Este puede causar algunos de los mismos síntomas que el evento cerebrovascular, aunque tales son temporales y el daño que causa no es permanente, debido a que generalmente un accidente isquémico transitorio ocurre antes que un evento cerebrovascular. Factores de riesgo para un evento cerebrovascular. Un factor de riesgo es algo que incrementa la probabilidad de contraer alguna enfermedad o algún problema de salud. Existen factores de riesgo que son inevitables, como lo son el sexo, puesto que los hombres tienen un riesgo más alto de padecer una enfermedad de origen cerebrovascular que las mujeres. También a mayor edad, el riesgo de accidente cerebrovascular aumenta. Existen factores de riesgo que son evitables, como lo son el dejar de fumar. Controlar el colesterol a través de la alimentación, el ejercicio y los medicamentos en caso de ser necesario. Hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día. Mantenerse en un peso saludable, consumir alimentos saludables y vincularse a un programa de pérdida de peso si necesita adelgazar. Limitar la cantidad de alcohol que se beba. No consumir drogas recreativas. Los signos del EBC van a variar, depende de la arteria que se va a ver afectada. Por ejemplo, en la arteria cerebral anterior va a haber hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio crural. En la arteria cerebral media habrá hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio faciobraquial, hemianopsia homónima contralateral, afasia y heminegligencia. En la arteria cerebral posterior habrá hemianopsia contralateral que respeta la visión macular. Nuestro cerebro es un órgano complejo que rige y coordina la totalidad de los sistemas que forman nuestro organismo. Pero este órgano y el sistema nervioso en general no funcionan a partir de la nada. Necesita de un aporte continuo de oxígeno y nutrientes para poder funcionar. Este aporte le va a llegar a través de la irrigación sanguínea, llegando a las diferentes estructuras a través del sistema cerebrovascular. Dentro de este sistema disponemos de diferentes venas y arterias que confluyen en el polígono de Willis. Como hemos dicho, el polígono de Willis es la estructura mediante la cual se interconectan las diferentes arterias principales que irrigan el cerebro. Entre estas arterias, las principales y a partir de las cuales ramifican otras muchas son las siguientes. Arteria número 1. Arteria carótida interna. Las arterias carótidas ascienden por el cuerpo hasta la cabeza, por ambos lados del cuello, para terminar penetrando en el cráneo, momento en el que pasan a llamarse carótidas internas.
Una vez dentro de él, se encargarán de dotar de sangre a la parte anterior del cerebro, encargándose gran parte del suministro de oxígeno y nutrientes a la mayor parte del encéfalo, tanto corteza como estructuras subcorticales, para conformar, junto con las ramificaciones, a la parte anterior del polígono de Willis. Posteriormente se dividirá en arterias cerebrales anteriores y medial, entre otras muchas. Arteria número 2. Arteria basilar. Otra de las principales arterias que irrigan el cerebro. La arteria basilar aparece tras la unión en el tronco cerebral de las arterias vertebrales, que se internan en la base del cráneo directamente ascendiendo alrededor de las vértebras. Esta arteria y sus ramificaciones, las arterias cerebrales posteriores, se encargarán de aportar flujo sanguíneo al tronco del encéfalo y a las regiones posteriores del encéfalo, incluyendo el lóbulo occipital, formando la parte posterior del polígono de Willis. Arteria número 3. Arterias comunicantes posteriores. Estamos ante estas dos arterias de gran importancia, ya que permiten la comunicación entre la carótida interna y la arteria cerebral posterior, de tal manera que las principales arterias cerebrales de un mismo lado del cerebro queden conectadas entre sí. Arteria número 5. Arteria cerebral anterior. Parte de la bifurcación de la arteria carótida interna. Esta arteria forma parte del círculo o polígono de Willis de manera directa. Sus ramificaciones permiten irrigar áreas sensoriomotoras y el órbito frontal, entre otras áreas de interés. Arteria número 6. Arteria cerebral media. La ramificación de mayor tamaño de la carótida y la más vulnerable a oclusiones. Su aporte sanguíneo tiende a ir dirigido hacia el interior del cerebro. Su aporte sanguíneo llega al estriado, a la ínsula y a regiones orbitales, frontales, parietales y temporales. Sigue la cisura de Silvio, motivo por el que también recibe el nombre de arteria de Silvio o Silviana. Arteria número 8. Arterias cerebelosas. Se trata de las arterias que contribuyen a irrigar el cerebelo, además de otras estructuras propias del tronco del encéfalo. Podemos encontrar la cerebelosa superior, anteroinferior y posteroinferior. Arteria número 9. Arterias espinales. La arteria espinal es la arteria que aporta sangre a la médula espinal, resultando de gran importancia para el sistema nervioso autónomo y la transmisión de la información desde el cerebro hasta los distintos órganos. ¿Cuándo pueden llegar a aparecer lesiones? El polígono de Willis es un área de gran importancia para el ser humano, surgiendo en sus interconexiones una gran cantidad de ramificaciones que pueden llegar a albergar hasta el 80% del riego sanguíneo cerebral, pero en ocasiones puede suceder que este polígono resulte dañado tras un traumatismo, que aparezca un aneurisma o que exista un accidente cardiovascular en esta región. Si aparece algún tipo de obstrucción en el polígono, es posible que las áreas irrigadas se queden sin oxígeno y mueran. Las consecuencias pueden ser múltiples, desde la muerte, si por ejemplo se pierden los núcleos que regulan las constantes vitales, a la pérdida de funciones mentales, físicas, sensibilidad o capacidad motora. Otro problema que puede acontecer es el hecho de que aparezca un aneurisma. De hecho, el polígono de Willis es uno de los principales lugares en el que suele aparecer problemáticas de este tipo y se termine produciendo un derrame cerebral que puede tener consecuencias nefastas para el sujeto afectado. Y aún así, el desenlace no es fatal. Es posible que pierda la visión debido a la compresión del quisma óptico. Existen dos tipos de EBC. Uno que es el ictus isquémico, que es el 85%, y el otro es el ictus hemorrágico,
que solamente es el 15% de los casos. El ictus isquémico se divide en dos, global y focal. El focal sabemos que es el infarto cerebral y este puede ser aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa indeterminada o de causa inhabitual. El ictus hemorrágico puede ser hemorragia subaracnoidea o hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral se divide en parenquimatoso o ventricular. El parenquimatoso puede ser lobar, profunda, troncoencefálica o cerebelosa. En el ataque isquémico, un coágulo circula con la sangre en dirección al cerebro y en algún lugar de una arteria se produce la obstrucción. Y en el ataque hemorrágico, una pared débil de una arteria se rompe y la acumulación de sangre puede dañar los tejidos circundantes. La fisiopatología de la isquemia cerebral. La isquemia cerebral es el resultado de la disminución, por debajo de un nivel crítico, del flujo sanguíneo cerebral global o del de un determinado territorio arterial cerebral, cuya consecuencia primaria es la falta de oxígeno y glucosa necesarios para el metabolismo cerebral. Dado que la relación entre el metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo a través de la barrera hematoencefálica es un proceso dinámico altamente integrado, la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro resulta en una alteración rápida del metabolismo y las diversas funciones. La fisiopatología de la hemorragia cerebral. Distinguiremos entre la hemorragia cerebral subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa, cuyos mecanismos fisiopatológicos íntimos no son tan diferentes como los que en principio pudiesen esperarse. El anexo común entre la fisiopatología de ambas entidades sería la producción de isquemia, como consecuencia de vasoespasmo, susceptible de prevención y tratamiento. En la hemorragia subaracnoidea, la isquemia cerebral asociada a vasoespasmo es la complicación más temida por ser una importante causa de muerte y discapacidad secundaria. Tras la instauración, el tejido cerebral se encuentra sometido a isquemia por dos mecanismos, como son la disminución del flujo sanguíneo cerebral debido al aumento de las resistencias vasculares, tras el incremento de la presión intracerebral por el acúmulo de sangre en el espacio subaracnoideo y como consecuencia del vasoespasmo. La hemorragia cerebral intraparenquimatosa. El factor fundamental en la producción de la lesión por hemorragia intraparenquimatosa es el desarrollo de un área isquémica, cuyo volumen excede varias veces el volumen de la hemorragia. La sangre acumulada aumenta la presión local que disminuye el flujo sanguíneo regional. Se piensa que un importante mecanismo de lesión es la inducción local de vasoespasmo por sustancias vertidas al intersticio desde la propia sangre extravasada. Como sabemos, el cerebro humano está dividido en dos grandes estructuras, llamadas hemisferios cerebrales. Según el hemisferio del cerebro que haya sido afectado por el evento cerebrovascular, se verán afectadas diferentes capacidades mentales. Hemisferio izquierdo. Cuando el infarto cerebral daña ciertas partes de esta estructura, es más posible que aparezcan problemas de lenguaje o de cálculo matemático, asimismo problemas en su propiocepción. En el hemisferio derecho encontramos que algunos de los síntomas característicos de las lesiones cerebrales son la dificultad de procesar o pensar en imágenes, alteraciones emocionales, además de problemas a la hora de mover su hemicuerpo izquierdo. Síndromes vasculares específicos. De acuerdo con el vaso ocluido, varía la presentación clínica de los pacientes. En el infarto, en el territorio de la arteria cerebral media, causa hemiparesia y alteraciones sensitivas contralaterales, además de hemianopsia anónima y de acuerdo con el hemisferio comprometido, alteraciones del lenguaje o de la percepción espacial. En la isquemia en el territorio de la arteria cerebral anterior ocasiona paresia, torpeza y alteraciones sensitivas que pueden comprometer únicamente la porción distal del miembro inferior, contralateral, alteraciones del lenguaje, incontinencia urinaria, anomia táctil, apraxia idiomotora en extremidades. La oclusión de la arteria cerebral posterior produce frecuentemente hemianopsia anónima por el compromiso de la cisura calcarina,
La visión central tiende a estar preservada porque el polo occipital recibe suplencias de la arteria cerebral media. Las lesiones del hemisferio dominante pueden acompañarse de alexia. La oclusión de la arteria carótida interna conlleva grandes infartos o es clínicamente excelente. La lesión frecuentemente está ubicada en el territorio de la arteria cerebral media o en algunos de sus ramas. De acuerdo con la circulación colateral, la oclusión de la arteria carótida interna puede conllevar a compromisos en territorios distales de la sangre y las arterias, dando origen a los infartos en las zonas limítrofes. El compromiso de las arterias vertebrovasculares se caracteriza por los diferentes signos a nivel del tallo cerebral: alteración motora y sensitiva, signos motores y sensitivos cruzados, cara de un lado y hemicuerpo del otro, disociación del dolor y la temperatura de un lado, signos de compromiso cerebeloso, estupor o coma, mirada desconjugada, nixtamus, oftalmoplegia internuclear, síndrome de Horner y alteración de pares craneales. Método de Brunstrom. Es un método de facilitación que usa determinados patrones sinérgicos del paciente hemipléjico para crear movimientos. De ese modo, busca la consecución inmediata de movimientos primitivos para posteriormente potenciar y desarrollar los mismos y finalmente conseguir que el paciente hemipléjico salga de ellos y consiga movimientos voluntarios más coordinados y normales, potenciando las capacidades motrices finas. Sus principios son: facilita el progreso del paciente a lo largo de las etapas de la recuperación. Uso de reflejos posturales y de actitud para aumentar o disminuir el tono muscular. Resistencia facilitando la contracción. Uso de reacciones asociadas. Las sinergias siempre proceden de la recuperación del movimiento normal. Y finalmente, evitar desequilibrios marcados entre patrones musculares antagonistas. Bueno, pues la primera fase, según Brunstrom, es la fase de la hipotonía. Lo que vamos a hacer así con nuestro paciente que tiene una EBC, vamos a hacer un estudio, una medición en cuanto a la escala de Campbell, en cuanto a qué grado tiene la hipotonía. En este caso, nuestro paciente tiene grado -3, en donde no hay ninguna contracción y en donde no puede resistir lo que es la fuerza de la gravedad. Vamos a hacer dos exámenes, tanto el miembro superior como el miembro inferior. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar al paciente en las prominencias óseas y vamos a hacer este movimiento. En este caso, el paciente, como lo comentaba anteriormente, no tiene ninguna fuerza, entonces tiene ¿qué es? Hipotonía. Se puede cortar y se puede unir bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una evaluación del grado de hipotonía que tiene en este caso el paciente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar al paciente en las prominencias óseas, vamos a hacer una flexión de hombro, ¿sí? Y vamos a evaluar cuál es el grado de hipotonía que tiene el paciente, tanto en el miembro superior, en este caso también lo podemos hacer en el miembro inferior. Vamos a hacer, a tomar a lo que es en la plancha del pie, en las prominencias óseas, y vamos en la parte de abajo también, vamos a hacer este movimiento y vemos si el paciente resiste lo que es la fuerza de gravedad. Bueno, en la segunda fase de la hemiplegia, según Brunstrom, esta se caracteriza por iniciar las sinergias básicas del movimiento, que son en flexión y en extensión, y también hay un pequeño grado de hipertonía elástica. Y las sinergias básicas, que es en flexión y en extensión, así como en hombro, que es flexión y la extensión del mismo. Y en los miembros inferiores, igual es flexión y la extensión. Bien, para las tomas de las sinergias básicas, las tomas siempre van a ser en las prominencias óseas con una pinza. Por ejemplo, en la muñeca es en las apófisis estiloides del radio y del cúbito. Se toma así
Y para estabilizar el hombro es en la clavícula y en la espina de la escápula, lo cual haces esto. Y para el miembro inferior, la toma es en los bordes laterales del pie y en los cóndilos femorales. A continuación tenemos la tercera fase de la escala de Brustrom, que evalúa hemiplegia, en donde tenemos que el paciente, en este caso el miembro superior, intenta generar movimientos sinérgicos. Podemos apreciar una mayor hipertonía en la musculatura. Hola, sin movimiento sinérgico. Como podemos ver, este es capaz de vencer la gravedad y llevar su miembro hacia un movimiento sinérgico. Miembro inferior igual puede ocurrir eso de manera individual. Yo creo que ya. En la fase 4, el paciente tiende a romper los movimientos sinérgicos. Se le va a pedir al paciente que toque con los pulpejos la parte del mentón, de la nariz, la parte auricular y del hombro. De esta manera, el paciente no tiene los movimientos sinérgicos que usualmente tenemos, que vienen siendo flexión y extensión. No tiene. En miembro inferior, para romper la sinergia, le vamos a pedir al paciente que mueva la pelota hacia el lado izquierdo. De la misma manera, le pedimos que haga el mismo movimiento hacia la parte interna. En miembro superior, en la extensión, le vamos a pedir al paciente que realice una ligera flexión y a la hora de realizar la extensión nosotros vamos a resistirlo. De esta manera ayudamos a la extensión a tener un mayor funcionamiento. En la quinta fase, el paciente es capaz de realizar combinaciones de movimientos, además de distintos tipos de presión, como es fina y también presión cilíndrica. Para evaluarlo, se le va a pedir al paciente que tome el lápiz y escriba un texto. Y para evaluar la presión cilíndrica, le vamos a pedir que sujete este cilindro de esponja y simule que va a tomar agua. En esta fase desaparecerá la hipertonía elástica, aunque no completamente. El paciente podrá realizar movimientos aislados, como extender los dedos y realizar prensión voluntariamente. También se le realizarán ejercicios que involucren actividades de la vida diaria, tales como abrir un frasco y cerrarlo.